Muy bien, vamos a continuar con la crítica de la razón pura, el prefacio a la primera edición. Y después vamos a ver la segunda. Son distintas. Hemos visto que la razón tenía que comparecer ante ella misma según la crítica de la razón pura. Este análisis de la razón llegaba a la conclusión de que las afirmaciones metafísicas de la ciencia anterior son infundadas. Es inútil, en efecto, querer fingir indiferencia ante semejantes investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Había dicho Kant, lo hemos explicado, que hay una tendencia natural del hombre a la metafísica. Esto no significa que la metafísica, así como ha sido desarrollada, sea útil para el hombre. Y más adelante dice que este tribunal de la crítica de la razón pura no es una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, respecto de todos los conocimientos a que ésta puede aspirar independientemente de toda experiencia. Aquí encontramos un punto principal. La razón pura busca conocimientos independientemente de toda experiencia. Por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y determina no solo las fuentes, sino también la extensión y límites de la misma, todo empero por principios. Para Kant, la ciencia como tal es siempre a priori. Eso quiere decir que se desarrolla a nivel racional y que no depende de la experiencia. Y esto vale no solo para la metafísica, sino también para las ciencias así llamadas experimentales. Para Kant, corresponden a la experiencia, pero no dependen de la experiencia. Estas también son a priori. Se desarrollan totalmente desde la razón. Los principios básicos de todas las ciencias son los que estudia la crítica de la razón pura y corresponden a lo que anteriormente se denominaba metafísica. Su conocimiento corresponde a lo que anteriormente se denominaba metafísica. Ese camino, el único que quedaba libre, lo he emprendido yo hoy, y me precio de haber conseguido así apartar todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón, oponiéndola a sí misma, cuando actuaba sin basarse en la experiencia. Fíjense cómo en la frase siguiente hay una concepción opuesta a la de la frase anterior. Según Kant, en la crítica de la razón pura se establece una metafísica que corresponde a la experiencia, más aún que, en cierta manera,
se basa en la experiencia, es lo que dice Kant mismo. Él pretende haber renovado la metafísica de manera tal que se estableció por primera vez con su crítica más allá de todo lo que habían afirmado los filósofos anteriores, que se habían equivocado. Por eso dice que hoy emprendió el camino, hoy, es decir, cuando escribe la crítica de la razón pura, emprendió el camino que aparta todos los errores anteriores. Y no es que haya eludido sus cuestiones disculpándome con la incapacidad de la razón humana, sino que las he especificado todas por principios. Y después de haber descubierto el punto de desaveniencia de la razón consigo misma, las he resuelto a su entera satisfacción. Cierto que la contestación a esas cuestiones no ha recaído, como pudiera esperarlo, el exaltado afán dogmático de saber, pues este afán no podría satisfacerse más que con artes de magia de que yo no entiendo. Es decir, la respuesta que Kant da al problema de la metafísica no es la que dio la metafísica anterior, que es una respuesta mágica. Dogmática. Es decir, para él correspondiente a la fe. Sea la fe sobrenatural, sea una especie de fe natural, que es la que constituiría la metafísica. Pero tampoco ese es el destino natural de nuestra razón, y el deber de la filosofía era disipar la ilusión nacida de una mala inteligencia, aunque por ello hubiera de aniquilar tan preciada llamada ilusión. La ilusión corresponde a la metafísica, o sea, la pretensión de conocer el mundo que está más allá de lo sensible, más allá de la experiencia. Para fundar un conocimiento racional adecuado hay que destruir la ilusión. La ilusión se basaba en no entender adecuadamente, no entender, en este caso, la ciencia. En este trabajo ha sido mi designio el hacer una exposición detalladísima, y me atrevo a afirmar que no ha de haber un solo problema metafísico que no esté resuelto aquí, o al menos de cuya solución no se dé aquí la clave. Bueno, Kant tiene una gran autoconciencia y autoestima, podríamos decir. Es decir, él resolvió todos los problemas de la metafísica. Todo lo que antes era oscuro, él lo aclaró en este libro. Y en realidad es la razón pura una unidad tan perfecta que si su principio fuera insuficiente para solo una de las cuestiones que le son propuestas por su propia naturaleza, habría desde luego que desecharlo, porque entonces no sería adecuado para resolver con completa seguridad ninguna otra. Esta es la concepción racionalista en su más pura expresión. Es decir, la ciencia es un sistema total en el cual cada principio está en su lugar y ninguno puede ser oscuro. Si tiene algo de oscuridad hay que sacarlo de la ciencia, porque no se podría resolver con completa seguridad ninguna cuestión. O sea, la ciencia es absolutamente segura. Esta actitud filosófica, racionalista al extremo, después en el siglo siguiente dará lugar
a toda una serie de afirmaciones dialécticas en el idealismo y después en la aparición del principio de la duda como fundamento de la existencia, por ejemplo en Kierkegaard y en toda la tradición que después sigue en el existencialismo, en Heidegger por ejemplo. En Heidegger encontramos en cierta manera la inversión de la actitud kantiana. Para Kant la ciencia es absolutamente segura, no hay nada oscuro. Resuelve todos los problemas. Y es a priori. Sin embargo, la ciencia corresponde y debe corresponder solamente a la experiencia. No puede haber ciencia más allá de la experiencia. Por eso la metafísica para Kant debe ser transformada en una filosofía de la ciencia, que es lo que llama él metafísica o metafísica de la naturaleza. Bueno, Kant se da cuenta de lo que ha dicho y por eso agrega: al decir esto creo percibir en el rostro del lector una indignación mezclada con desprecio por pretensiones al parecer tan vanidosas e inmodestas. Y sin embargo son ellas, sin comparación, más moderadas que las de cualquier autor del programa más ordinario, que se jacta de demostrar en él quizá la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. Es decir, sí, parece pretencioso haber resuelto todos los problemas de la metafísica, pero dice Kant, en realidad cualquier metafísico anterior, de la concepción anterior de la metafísica, es más vanidoso que yo, porque entra en temas que pretende conocer y no puede conocer. En cambio yo me quedo solamente con lo que se puede conocer. ¿Y qué es lo que se puede conocer? Lo que se puede conocer es cómo la razón funciona. Eso es lo que propiamente se puede conocer para Kant, con absoluta seguridad. Tal autor se compromete en efecto a extender el conocimiento humano más allá de todos los límites de la experiencia posible, cosa que, lo confieso, supera totalmente mi facultad, como diciendo, yo soy humilde porque reconozco los límites de la razón. En cambio los metafísicos no son humildes porque quieren explicar problemas que no pueden explicar. ¿Por qué no los pueden explicar? Porque van más allá de la experiencia posible. Aquí aparece una noción capital, que es compuesta: experiencia posible. En realidad la noción incluye dos afirmaciones contradictorias. ¿Por qué? Si el conocimiento es experiencia, el conocimiento no es al mismo tiempo posible. ¿Por qué? Lo posible puede ser, pero no es. La experiencia, si es experiencia, es conocimiento directo de una realidad sensible. Kant entonces está reduciendo la experiencia a un concepto. No es la experiencia, sino la experiencia posible. Lo posible no puede ser conocido sino por la inteligencia. Solo la inteligencia puede conocer la potencia. Porque puede conocer el acto. Los sentidos no pueden conocer ni el acto ni la potencia.
Entonces, aquí se plantea la cuestión, dice, en vez de esto he de ocuparme solo de la razón misma y de su pensar puro. Fíjense la afirmación, en vez de esto, es decir, de lo que hacían los metafísicos, he de ocuparme solo de la razón misma. Aquí está en germen todo el idealismo. He de ocuparme solo de la razón misma y de su pensar puro. Y no he de buscar muy lejos su conocimiento detallado, pues lo encuentro en mí mismo. La crítica de la razón pura es la razón que se autoconoce. Y ya la lógica ordinaria me da un ejemplo de que todas sus acciones simples pueden enumerarse completa y sistemáticamente, solo que aquí se plantea la cuestión de cuánto puedo esperar alcanzar con ella si se me quita toda materia y ayuda de la experiencia. Fíjense que aquí vuelve a desprenderse de la experiencia. La crítica de la razón pura estudia qué es lo que puede estudiar, qué es lo que puede alcanzar la razón si se me quita toda materia y ayuda de la experiencia. El resultado para Kant es que no puede conocer todo lo que la metafísica dice que conocía. ¿Y qué es lo que puede conocer? Se puede conocer a sí misma. Kant supone tranquilamente que la razón puede conocerse sin necesidad de conocer otras cosas. Y dice más adelante, todo conocimiento que ha de subsistir a priori se reconocen que debe ser tenido por absolutamente necesario. Y más aún, una determinación de todos los conocimientos puros a priori, puesto que debe ser el modelo y por tanto el ejemplo mismo de toda certeza apodíctica, filosófica. O sea, la crítica de la razón pura es una ciencia absoluta, no hay nada dudoso, nada oscuro, todo es cierto y todo es a priori. Conocimiento que subsiste a priori. Es decir, es un conocimiento puramente inmaterial, podríamos decir, o espiritual. El problema es que, como veremos, este conocimiento espiritual se refiere siempre a lo material. Porque de otra manera va más allá de lo que puede alcanzar, que es solamente lo material. Pero lo material no lo alcanza la experiencia, lo alcanza a priori. Ahora, lo alcanza a priori en un modo que corresponde a la experiencia. Y no alcanza sino lo que corresponde a la experiencia. El problema es cómo hace la razón para saber que eso corresponde a la experiencia. Según Kant,
Eso se responde de esta manera: no puede no corresponder a la experiencia, porque todo lo que verdaderamente formula la razón corresponde a la experiencia. Si a esto a que me comprometo lo he llevado a cabo en este punto, quede completamente abandonado el juicio del lector, etc. Y después dice: no conozco ningunas investigaciones que sean más importantes para desentrañar la facultad que llamamos entendimiento, y al mismo tiempo para determinar las reglas y límites de su uso, que las que en el segundo capítulo de la analítica trascendental he puesto bajo el título de deducción de los conceptos puros del entendimiento. También me han costado más trabajo que ningunas otras, aunque no en balde, según creo. Fíjense el tenor del título: deducción de los conceptos puros del entendimiento. Cuando Kant dice puro, crítica de la razón pura, significa la razón como razón sin una dependencia de la experiencia o del conocimiento sensitivo. Estos conceptos son totalmente a priori. Ese estudio, dispuesto con alguna profundidad, tiene dos partes, etc. Porque la cuestión principal sigue siendo qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia. ¿Qué se puede decir metafísicamente si nos desprendemos de la experiencia? Se puede decir solamente lo que la razón encuentra en sí misma, que es lo que está descrito en este libro. Kant aclara que lo más importante es el sistema, o sea, la visión del todo. Los auxilios para aclarar un punto, si bien son útiles en las partes, distraen empero a menudo del todo, no dejando al lector alcanzar pronto una visión de conjunto, pues sus claros colores encubren, por decirlo así, y hacen invisible la articulación y armazón del sistema, que es lo más importante para poder juzgar de la unidad y solidez del mismo. La armazón del sistema. O sea, para Kant, iluminísticamente, lo más importante es una estructura que sea totalmente comprensible en la ciencia. Y que se vea en su conjunto. En todo esto, evidentemente, están los gérmenes del idealismo posterior, especialmente de Hegel. Y después le pedí ayuda al lector. Hay que completar esta obra que le comenzó con los detalles, porque lo principal ya está todo hecho definitivamente.
La metafísica, según los conceptos que de ella damos aquí, es la única de todas las ciencias que puede aspirar a una perfección semejante en poco tiempo y con poco trabajo, nada menos. O sea, la metafísica puede ser perfecta en poco tiempo y con poco trabajo, siguiendo lo que ella descubrió de una vez para siempre. Todos los anteriores evidentemente estaban en el error, Platón, Aristóteles, etcétera. Ahora Kant puso la base y los demás colaborarán en poner los detalles del sistema. Pero uniendo los esfuerzos de tal modo que no quede a la posteridad más que arreglarlo todo por modo didáctico, según su propósito, sin poder, por eso, aumentar en lo más mínimo el contenido. O sea, la metafísica ya está de una vez para siempre. Antes estaban todos equivocados, y para el futuro no queda nada más que una tarea didáctica, o sea, cómo enseñar la metafísica kantiana, que es la crítica de la razón pura. Porque el sistema ya es a priori, es lúcido, es claro ante sí mismo, no hay nada que sea oscuro, nada que se puede dudar, es todo necesario, todo probado, todo perfectamente estructurado. Pues no es otra cosa que el inventario sistemáticamente ordenado de todo lo que poseemos por razón pura. Nada puede aquí pasarnos desapercibido, porque lo que la razón extrae enteramente por sí misma no puede esconderse, sino que por la razón misma es traído a la luz tan pronto como se ha descubierto el principio común de todo ello. O sea, ¿de dónde saca la razón la metafísica? De sí misma. Nada queda escondido. Pero para eso hay que conocer el principio de explicación, que es el que está escrito aquí. La perfecta unidad de esa especie de conocimientos obtenida por simples conceptos puros, sin que nada de experiencia, ni aun siquiera una intuición particular que hubiera de conducir a experiencia determinada, pueda tener en ella influencia alguna para ampliarla y aumentarla, hace que esa incondicionada integridad no solo sea factible, sino también necesaria. Sí, la metafísica tiene que ser total y definitiva y necesaria, o si no, no es. Y para que sea así, no tiene que haber nada de sensible ni de experiencia en la metafísica. Sin embargo, esta metafísica corresponde a las cosas materiales, porque la razón solamente puede conocer estas cosas materiales sin equivocarse. Por eso dice: semejante sistema de la razón pura especulativa espero publicar yo mismo con el título de Metafísica de la Naturaleza. O sea, Kant no quiere destruir la metafísica en el sentido de que no haya en el futuro nada que se llame metafísica. Él quiere fundar la metafísica científicamente, suponiendo que toda la metafísica anterior es errónea. Ahora, la única metafísica científica posible es la metafísica de la naturaleza, o sea, la metafísica de las cosas físicas.
la cual, aunque no tenga ni siquiera la mitad de la extensión, habrá de poseer, sin embargo, un contenido incomparablemente más rico que esta crítica, que ha tenido que exponer primero las fuentes y condiciones de su posibilidad y ha necesitado limpiar y aplanar un terrosuelo mal preparado. La metafísica de la naturaleza desciende a los detalles que corresponden al mundo de la naturaleza. El problema es que a estos detalles se desciende a priori, siempre por conceptos puros, es decir, que no tienen nada que ver con la experiencia. Aquí espero de mi lector la paciencia e imparcialidad de un juez, allí en cambio la condescendencia y la ayuda de un colaborador, pues por muy completamente que se expongan en la crítica todos los principios para el sistema, pertenecen pero al pormenor del sistema mismo el que no falte ninguno de los conceptos deducidos estos no se pueden traer a priori a comprobación, sino que han de ser buscados poco a poco. Además, como allí en la crítica se agota toda la síntesis de los conceptos, se exigirá aquí en el sistema, además, que ocurra lo mismo en lo que se refiere al análisis, todo lo cual es fácil y más bien entretenimiento que el trabajo. O sea, es una metafísica muy divertida y muy fácil. Una pregunta, ¿qué se refiere con metafísica de la naturaleza? Metafísica de la naturaleza es el conocimiento de los principios de la razón cuando conoce la naturaleza. Ahora, conoce la naturaleza sin la experiencia. La conoce de un modo deductivo o analítico. Ahora, ¿este análisis a qué corresponde? Al análisis de la razón misma. Es muy claro que de aquí surge inmediatamente el idealismo hegeliano. Hegel toma de Kant el conocimiento racional y elimina definitivamente la experiencia. Y por lo tanto la cosa en sí, que podría corresponder a una experiencia, por lo menos a una experiencia espiritual, que Kant no quiere tener. Kant no niega que exista la cosa en sí, pero dice que no hay que querer conocer la cosa en sí, porque eso correspondería a una experiencia que va más allá de los límites que le corresponden. En el prólogo de la segunda edición, Kant es todavía más descriptivo y pone todo lo fundamental del libro. Pero agrega algunas ideas nuevas que no estaban en el prólogo anterior. Aquí aparece como un verso repetido la expresión "la marcha segura de una ciencia", que se encuentra 11 veces en este prólogo. O sea, una ciencia que camina segura sin equivocar. Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón lleva o no la marcha segura de una ciencia, es cosa que puede pronto juzgarse por el éxito. Aquí aparece otro gran tema iluminista, o sea, el éxito,
el resultado de la transformación de la realidad social y material. Cuando tras de numerosos preparativos y arreglos la razón tropieza en el momento mismo de llegar a su fin, o cuando para alcanzar este tiene que volver atrás una y otra vez y emprender de nuevo un camino. Asimismo, cuando no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera como se ha de perseguir el propósito común, entonces puede tenerse siempre la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia, y de que por el contrario es más bien un mero tanteo, y es ya un mérito de la razón el descubrir en lo posible ese camino, aunque haya que renunciar por vano a mucho de lo que estaba contenido en el fin que se había tomado antes sin reflexión. O sea, una ciencia que va por tanteos no es ciencia. Ahora, esta es la metafísica. En la historia fue por tanteos, no fue toda derecha. Y da como ejemplo de ciencia que va con seguridad la lógica de Aristóteles. No la metafísica de Aristóteles, claro. En realidad Aristóteles es el gran criticado aquí. La metafísica, como en la crítica de la razón práctica, el gran criticado es Aristóteles en la ética. Lo cual es lógico porque en Aristóteles la ética corresponde a la metafísica en cuanto al fin. El fin de toda la vida ética es la metafísica, o sea, la contemplación, como se ve en el 10º libro de la ética. Que la lógica ha llevado ya esa marcha segura desde los tiempos más remotos puede colegirse por el hecho de que desde Aristóteles no ha tenido que dar un paso atrás, a no ser que se cuenten como correcciones la supresión de algunas sutilezas inútiles, etc. O sea, la lógica permaneció siempre igual desde Aristóteles. Por eso podemos indicar claramente que la lógica es una ciencia segura. Así pues, según toda la apariencia, hállase conclusa y perfecta. Y dice más adelante, si la lógica ha tenido tan buen éxito, debe esta ventaja solo a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y su diferencia. En ella, por tanto, el entendimiento no tiene que habérselas más que consigo mismo y su forma. Por eso después Hegel va a decir que la ciencia que estudia la razón no es otra cosa que la lógica. La ciencia de la lógica es el título del libro principal de Hegel. Mucho más difícil tenía que ser naturalmente para la razón el emprender el camino seguro de la ciencia, habiendo de ocuparse no sólo de sí misma, sino de objetos. Por eso la lógica como propedéutica constituye, solo por decirlo así, el vestíbulo de las ciencias, y cuando se habla de conocimientos se supone ciertamente una lógica para el juicio de los mismos, pero su adquisición ha de buscarse en las propias y objetivamente llamadas ciencias. Y aquí subraya el carácter a priorístico de la ciencia. Ahora bien, por cuanto en estas ha de haber razón, es preciso que en ellas algo sea conocido a priori.
Y su conocimiento puede referirse al objeto de dos maneras, o bien para determinar simplemente el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte, o también para hacerlo real. O sea, hay dos tipos de ciencias, ciencias teóricas y ciencias prácticas. La ciencia práctica es la que hace real el objeto, es la ética y el arte transformador. Ahora, la ciencia teórica, ¿qué hace? Determina el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte. Que tiene que ser dado por otra parte porque en la realidad existe lo que la ciencia estudia, pero no lo estudia en contacto con la realidad, sino que lo estudia a priori. El objeto tiene que ser dado por otra parte, o sea, existe en otro lugar, podríamos decir, no en la razón. La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. Fíjense los ejemplos que da. Nada menos que la matemática y la física son a priori. O sea, proceden solamente de la razón. La primera con entera pureza, la segunda con pureza al menos parcial, pero entonces según la medida de otras fuentes cognoscitivas que la de la razón. O sea, la ciencia física es menos ciencia que la matemática porque depende de la experiencia, en parte. Cuanto más hay de experiencia, menos ciencia hay. En este sentido, la concepción es claramente conectada con la de Descartes, para el cual el ideal de la metafísica era la matemática. La matemática ha marchado por el camino seguro de una ciencia desde los tiempos más remotos, que alcanza la historia de la razón humana en el admirable pueblo griego, etc. El primero que demostró el triángulo isósceles, háyase llamado Tales o como se quiera, percibió una luz nueva, pues se encontró que no tenía que inquirir lo que veía en la figura o aún en el mero concepto de ella, y por decirlo así aprender de ella sus propiedades, sino que tenía que producirla por medio de lo que según conceptos él mismo había pensado y expuesto en ella a priori, por construcción. Y que para saber seguramente algo a priori no debía atribuir nada a la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese puesto en ella. Bueno, esta frase es muy importante. ¿Cuál es la luz nueva que hizo que la matemática sea una ciencia? Consiste fundamentalmente en que quien descubrió la matemática se dio cuenta de que no tenía que mirar a los objetos reales de la naturaleza física para adquirir los conceptos y para conocer sus propiedades, sino que tenía que mirar a la razón misma. No tenía que aprender las propiedades de la figura, sino producirla. Cómo la razón produce
la figura en este caso, pensando, exponiendo a priori, por construcción. Para Kant, la ciencia es constructiva, es una actividad de la razón. Más adelante la crítica dice que la razón es activa y el sentido es pasivo. Y la metáfora que utiliza de la construcción es suficientemente explicativa. Es algo que se hace, además lo dice explícitamente. Y que para saber seguramente algo a priori, no debía atribuir nada a la cosa. Nada está en la cosa, ni siquiera un triángulo. Todo viene de la razón. No debía atribuir nada a la cosa a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conforme a su concepto, hubiese puesto en ella. ¿Él mismo quién es? El primero que descubrió la matemática. O en este caso, la demostración del triángulo isósceles. Tales de Mileto o quien fuere. O sea, la razón pone en las cosas. Y en la cosa no hay nada que esté en la razón, que después esté en la razón. Y lo que está en la razón después no está en la cosa, está siempre en la razón. O sea, esa actividad que corresponde al intelecto está siempre dentro de la razón. La física tardó mucho más en encontrar el camino de la ciencia, pues no hace mucho más de que siglo y medio que la propuesta del juicioso Bacon de Verulam ocasionó en parte, o quizás más bien dio vida, pues ya se andaba tras él, al descubrimiento que puede igualmente explicarse por una rápida revolución antecedente en el pensamiento. Voy a ocuparme aquí de la física solo en cuanto se funda sobre principios empíricos. Ahora, el problema es que estos principios empíricos son a priori. Ahora, ¿por qué son empíricos? Porque corresponden a la experiencia, pero no quiere decir que surgen de la experiencia. ¿Y cómo corresponden a la experiencia? Corresponden a priori. No pueden no corresponder. No pueden no corresponder porque todo lo que de racional hay en la experiencia es solo obra de la razón. No hay nada propiamente racional en la experiencia misma. Todo lo que hay en la experiencia de racional viene de la razón que lo aplica a la experiencia. Fíjense los ejemplos que da. Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él mismo determinado. Cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano había pensado, igual al de una determinada columna de agua. Cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y ésta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo, entonces percibieron todos los físicos una luz nueva. Lo mismo que sucedió con la matemática, sucedió mucho tiempo después con la física. Ahora, ¿cuál es esta luz nueva? Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo.
¿Qué dicen estos experimentos? Según Kant, que estos físicos no encontraron en la experiencia sino lo que ya sabían. ¿Y cómo lo sabían? A priori, usando solamente la razón, analíticamente, según los principios que están en la crítica de la razón pura, que fundan el análisis. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo. O sea, la razón tiene un esquema anterior, y ese esquema ¿de dónde proviene? De su construcción. Que debe adelantarse con principios de su juicio según leyes constantes y obligar a la naturaleza a contestar a sus preguntas. No empero dejarse conducir como con andadores. O sea, no es la naturaleza la que guía la inteligencia o la razón, es la razón la que conduce la naturaleza, más aún la obliga. Eso quiere decir que le pone las leyes, porque obligar corresponde a la autoridad que legisla. Pues de otro modo, las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que es sin embargo lo que la razón busca y necesita. O sea, de los experimentos no puede venir la ley, porque la ley es racional. La ley tiene que estar antes que los experimentos. Porque uno ya tiene la ley, después hace los experimentos que corresponden a la ley. Y como la ley es necesaria, los experimentos corresponderán siempre a la ley. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en otra el experimento, pensado según aquellos principios. Así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la del juez autorizado que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. O sea, bueno, aquí Kant, como no podía huir totalmente del hecho de que las ciencias modernas son experimentales, concede algo al experimento y dice que la ciencia aprende algo de la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo aprende? Lo aprende no como el discípulo, sino como el juez que obliga. Una pregunta. ¿Cómo se entiende? ¿Qué noción tiene de ciencia en ese sentido? Pues si no se trata de algo, no hay ninguna racionalidad en la experiencia, sino que eso es algo que el sujeto construye e impone, no podemos hablar de, por ejemplo, ciencia interesante, ¿no? Bueno, tiene detrás la noción de ciencia que viene de Wolff y antes de Leibniz y antes de Descartes. Una ciencia fundamentalmente basada sobre la razón que se conoce a sí misma. Pues eso ya está presente en Descartes. Pero ¿qué sería ciencia? Ciencia en el sentido moderno. Bien, claro, no entiende Kant así. La ciencia en el sentido moderno es un conjunto de principios que explican la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo explican? A priori. Ese es el problema. O sea, la concepción kantiana es profundamente opuesta a la ciencia moderna.
su raíz última. Porque viene de otro origen histórico, no viene del desarrollo de la ciencia, sino que viene del racionalismo, que tiene un origen filosófico, no científico. Ahora, él quiere adecuar el racionalismo a la ciencia moderna y explicar la ciencia moderna desde el racionalismo. Por oposición a la concepción tradicional. Ahora, ¿dónde está el problema principal? No tanto en que el racionalismo pretenda fundar la metafísica solo desde la razón, lo cual es ya un problema, sino en el hecho de que el racionalismo corta con toda la tradición, lo cual supone que el hombre puede alcanzar por sí mismo la certeza en sus conocimientos últimos independientemente de tu experiencia. Y eso significa fundamentalmente que no se está explicando el conocimiento real, porque el conocimiento real no se puede dar sin la experiencia. Como dice Aristóteles en el tercer libro de Ánima, el hombre jamás conoce sin la imagen. O sea, conoce intelectualmente sin la imagen. Ese es el punto capital. En el racionalismo, el conocimiento sensitivo está totalmente desligado del conocimiento racional. Por lo tanto, el conocimiento racional no es verdadero conocimiento racional. Es otra cosa. ¿Qué es lo que Kant manifiesta cuando habla de la actividad del intelecto o de la razón? Es más bien una fuerza transformadora, no una asimilación de la realidad o de la inteligibilidad esencial de la realidad. Y así la misma física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar, no imaginar, en la naturaleza, conformemente a lo que la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de ella. Fíjense esta expresión, que es muy contundente. ¿Qué busca la razón en la naturaleza? La razón busca en la naturaleza lo que la razón puso en la naturaleza. Por lo tanto, nunca se salió de la razón. Solo así ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia, cuando durante siglos no había sido más que un mero tanteo. O sea, paradojalmente, Kant acusa a la física aristotélica, etcétera, de haber sido empírica. Y por eso no fue una verdadera ciencia. En cambio, la ciencia actual es a priori. En realidad, por supuesto, esto no corresponde a lo que es la ciencia moderna. Corresponde a lo que es el racionalismo moderno, que tiene origen filosófico. Ahora, ¿qué pasa con la metafísica? La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia, mediante meros conceptos,
no como la matemática mediante la aplicación de los mismos a la intuición, y en donde, por tanto, la razón debe ser su propio discípulo. No ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia. Es decir, hasta ahora, hasta que Kant escribió este libro. Entonces, la metafísica es aislada, dice, es a priori, es discípula de sí misma. ¿De dónde saca las verdades la metafísica? De sí misma. ¿Y dónde está ella? En la razón. Es la razón que se conoce. A pesar de ser la más vieja de todas las demás, y a pesar de que subsistiría aunque todas las demás tuvieran que desaparecer enteramente, subidas en el abismo de una barbarie destructora, pues en ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori, según pretende, aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. O sea, la metafísica tiene esta condición paradojal. Por un lado, es la menos segura de todas las ciencias. Por otro lado, es la más natural de todas las ciencias. Y justamente es la menos segura porque es la más natural. Para Kant, lo natural es oscuro, es caótico. Lo único claro es lo que está en la razón. Esto es justamente el sentido de la metáfora del iluminismo. La luz es la que está en la razón. En ella hay que deshacer 1000 veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere. Y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella, que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, donde ningún campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista y fundar sobre su victoria una duradera posesión. Sí, en la metafísica todos se pelearon hasta ahora. Es un terreno de combate, de conflicto. Y esta es la razón última por la cual hay que anular esta metafísica, porque es perturbadora, produce inquietud, no solo en el individuo, sino en la vida social. Todas las peleas vienen de la metafísica, incluyendo en la metafísica la religión, es decir, en todo conocimiento que va más allá de la experiencia. Ahora, ¿de qué experiencia? De la experiencia posible, como dijo antes, que es la experiencia que conoce la razón, o en cuanto más bien es producida por la razón. No hay pues duda alguna de que su método hasta aquí ha sido un mero tanteo, y lo que es peor, un tanteo entre meros conceptos. Si la metafísica se ocupa solo de conceptos, tendría que haber sido la ciencia más segura. ¿Eso qué quiere decir? Que la metafísica anterior, en vez de ocuparse de conceptos, se ocupó de la realidad sensible. Es decir, la metafísica anterior estaba más cerca de la experiencia de lo que parecía, demasiado cerca de la experiencia. Principalmente de la experiencia humana. La metafísica verdaderamente científica se ocupa solo de conceptos. Ahora bien,
¿A qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Mas ¿por qué la naturaleza ha introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más importantes asuntos? Y aún más, ¿cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra razón si en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber no solo nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones para acabar engañándonos? O bien, si solo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar que en una nueva investigación seremos más felices que lo que han sido otros antes? O sea, si la razón ha producido la metafísica, que tuvo un resultado tan desastroso, ¿cómo podemos estar seguros de que la razón conoce algo? Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que por una revolución llevada a cabo de una vez han llegado a ser lo que ahora son, serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa. Y se imitase aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como conocimientos de la razón con la metafísica. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos, pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos mediante conceptos por donde sería extendido nuestro conocimiento se aniquilaban en esta suposición. Ensáyese pues una vez, y no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes que nos sean dados. O sea, ¿por qué la metafísica anterior falló? Porque se basaba sobre la realidad, o sea, sobre los objetos. Cuando la metafísica no se base más sobre los objetos, sino por nuestro conocimiento, según el cual existirán los objetos, entonces la metafísica será científica y segura y totalmente a priori. Es decir, sin que se salga de la razón, y por eso sin posibilidad de error. Todos los errores vienen de que lo externo a la razón interfiere con ella. Y pone el famoso giro copernicano, la metáfora. Ocurre con esto como el primer pensamiento de Copérnico, quien, no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes y admitía que la masa toda de las estrellas daba vuelta alrededor del espectador, ensayó si no tendría más éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmóviles. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante, por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. Se rige empero el objeto, como objeto de los sentidos, por la constitución de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad.
Pero como no puedo permanecer atenido a esas intuiciones si han de llegar a ser conocimientos, sino que tengo que referirlas como representaciones a algo como objeto y determinar mediante aquellas, puedo por tanto bien admitir que los conceptos mediante los cuales llevo a cabo esa determinación se rigen también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma perplejidad sobre el modo como pueda saber a priori algo de él, o bien admitir que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, en donde tan solo son ellos, como objetos dados, conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo enseguida una explicación fácil. Porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento. La experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí, aún antes de que me sean dados objetos, por lo tanto a priori. Regla que se expresa en conceptos a priori, por los que tienen pues que regirse necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que tienen que concordar. O sea, si ponemos todo el origen del conocimiento en la razón, ya desaparecen todos los problemas de la ciencia. Es la explicación más fácil, dice Kant, y la única verdadera. Si la razón se rige por los objetos que conoce, se caen todos los problemas que manifestó la metafísica e incluso la física anterior. Aquí hay una nueva luz que es la luz de la modernidad. Esta nueva luz está en la razón, que es la luz de la razón. Cuanto menos nos alejemos de la razón, tanto más tendremos la luz y estaremos seguros de la ciencia que poseemos. Cuanto más nos alejemos de la razón, tanto más caeremos en la oscuridad, especialmente la metafísica, que es la ciencia absolutamente a priori. Es una ciencia que estudia conceptos y que por eso no se puede equivocar si se queda solo en el estudio de los conceptos. En cambio, si la metafísica quiere estudiar la realidad, se equivoca. Porque Kant concibe la realidad como la realidad física totalmente desconectada de cualquier racionalidad. La racionalidad subsiste a priori. La racionalidad es el espíritu, y el hombre es el espíritu, como en Descartes. Entonces, en lo que concierne a los objetos en cuanto son pensados solo por la razón y necesariamente sin poder, al menos tales como la razón los piensa, ser dados en la experiencia, proporcionarán, según esto, los ensayos de pensarlos, pues desde luego en de poderse pensar, una magnífica comprobación de lo que admitimos como método transformado del pensamiento, a saber, que no conocemos a priori en las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esta es otra afirmación contundente. No conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas.
Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete a la metafísica en su primera parte, es decir, en la que se ocupa de conceptos a priori, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia en conformidad con ella, la marcha segura de una ciencia. Pues según este cambio del modo de pensar, puede explicarse muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori. O sea, ¿por qué es verdad la teoría kantiana? Porque concuerda con el ideal de la ciencia, que es el conocimiento a priori. Todo está hecho en función de que haya un conocimiento a priori, por lo tanto seguro, cierto. Pues según este cambio del modo de pensar puede explicarse muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori, más aún proveer de pruebas satisfactorias las leyes que están a priori a la base de la naturaleza. Las leyes que están a priori a la base de la naturaleza son las leyes físicas, son a priori. Cuando tengamos una adecuada metafísica totalmente a priori, estas leyes físicas a priori las veremos más claramente. Como conjunto de los objetos de la experiencia. Ambas cosas eran imposibles según el modo de proceder hasta ahora seguido. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, en la primera parte de la metafísica, despréndese un resultado extraño y al parecer muy desventajoso para el fin total de la misma, que ocupa la segunda parte, y es a saber que con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible, cosa empero que es precisamente el afán más importante de esa ciencia. Pero en esto justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento a priori de la razón, a saber que éste se aplica solo a los fenómenos y en cambio considera la cosa en sí misma, si bien real por sí, como desconocida para nosotros. Aquí aparece otro gran tema de la crítica kantiana, la distinción entre los fenómenos y las cosas en sí. Las cosas en sí son reales, pero son desconocidas para nosotros. ¿Qué sentido tiene la palabra real? Que existe independientemente de nosotros. Pero no es una categoría del entendimiento puro, categoría. Sí, es una categoría del entendimiento, pero Kant utiliza la palabra real aquí oponiéndola al entendimiento. Pero en esto justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento a priori. O sea, el hecho de que con la razón no vamos más allá de la experiencia posible, está comprobado, o mejor dicho, nos hace comprobar
el primer principio de la crítica de la razón pura, es decir, que la razón no sale nunca de sí misma cuando se ocupa solo de los fenómenos. ¿Por qué no sale nunca de sí misma? Porque los fenómenos dependen de sí misma. Así como el objeto dependía de la intuición, como dijo antes, el fenómeno depende de la razón. Si esto es así, la metafísica, o sea, el conocimiento último de la razón, no puede ocuparse sino de la experiencia posible, que es lo que está en los fenómenos. Sin embargo, tenemos un impulso para ir más allá de la experiencia posible o de los fenómenos. Pues lo que nos impulsa a ir necesariamente más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado que necesariamente y con pleno derecho pide la razón en las cosas en sí mismas para todo condicionado, exigiendo así la serie completa de las condiciones. Ahora bien, se encuentra que si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción, y que en cambio desaparece la contradicción si admitimos que nuestra representación de las cosas como ellas nos son dadas no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino que más bien estos efectos como fenómenos se rigen por nuestro modo de representación, etc. Entonces se muestra que lo que al comienzo admitíamos solo por vía de ensayo está fundado. O sea, el pensamiento tiene que llegar siempre a lo incondicionado. La razón busca lo incondicionado, o dicho de otra manera, lo absoluto. Aquello que en la metafísica anterior correspondía a Dios. No podemos llegar a lo absoluto sino cuando decimos que los fenómenos se rigen por la razón y no al revés. Los fenómenos y por tanto los objetos a los cuales los fenómenos corresponden. El problema es que lo incondicionado, lo absoluto, en esta perspectiva no será otra cosa que la razón misma. Ahora bien, después de haber negado a la razón especulativa todo progreso en ese campo de lo suprasensible, quédanos por ensayar si ella no encuentra en su conocimiento práctico datos para determinar aquel concepto trascendente de razón, aquel concepto de lo incondicionado, y de esta manera, conformándose al deseo de la metafísica, llegar más allá de los límites de la experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo en un sentido práctico. O sea, esta concepción metafísica permite
que en la práctica vayamos más allá de la experiencia y que por lo tanto el deseo natural quede satisfecho, podríamos decir. Con lo cual se evitan conflictos. Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya tenido que dejarlo vacío, autorizándonos por tanto, más aún exigiéndonos ella misma que lo llenemos, si podemos, con sus datos prácticos. Por ejemplo, aparecerá la idea práctica de Dios. No podemos ni debemos conocer a Dios, pero lo podemos poner como una idea para regular la vida moral. Se funda así una religión que sirve para la vida práctica, pero que no tiene ningún sentido teórico. Bueno, vamos a continuar otra vez.